El 2 de noviembre, la Iglesia celebra en la liturgia la conmemoración de todos los fieles difuntos. Nos invita a la oración y a la comunión. Al celebrar juntamente el día de ayer, por ejemplo, el 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos e inmediatamente la conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia quiere recordarnos el sentido de comunión de la Iglesia. Quizá hemos escuchado la expresión la Iglesia triunfante, que se refiere a la Iglesia, a los hermanos que ya están en la gloria en el cielo, que ya tienen la victoria, o sea, los que celebramos el 1 de noviembre, todos los santos, la Iglesia purgante, los fieles difuntos que están en momento de purificación para poder entrar en esa gloria, y también la Iglesia militante, que somos los que estamos en este mundo todavía en peregrinación, en camino hacia esa patria eterna. No se trata de tres iglesias, se trata de una sola iglesia, pero en estos tres ámbitos temporales y también que tienen que ver con la cuestión de la plenitud de la salvación. O sea, temporales en cuanto a este tiempo, valga la redundancia, que es temporal, pero en dirección a la vida eterna, que es ya la gloria. Bueno, la iglesia, que es un cuerpo, la iglesia así lo define San Pablo, el cuerpo de Cristo, pues se mantiene en comunión con Cristo, que es cabeza, pero también la iglesia se mantiene en comunión en estos tres ámbitos: la iglesia triunfante, purgante, la iglesia militante. ¿Y en qué ámbito se da o en qué aspectos esta comunión? En la oración, en la intercesión y el sacrificio. Los santos ya en el cielo interceden por nosotros, oran por nosotros y también oran, interceden por los fieles difuntos. Es decir, también los méritos de los santos, así como unidos a los méritos de María, a los de Cristo, tienen una gracia especial para ayudar a los hermanos que están en momentos de purificación. También las oraciones nuestras de esta iglesia aquí peregrina ayuda a estos hermanos que están en purificación. Hoy, el 2 de noviembre, celebramos a todos los fieles difuntos que no han entrado todavía a la gloria. Aquellos que murieron no rechazando a Dios, pero no purificados totalmente. Entonces, se mantiene de alguna manera esta relación, esta comunión, pero hay faltas, hay pecados en la persona necesarios de purificación. Y esto es lo que la iglesia confiesa, de acuerdo también al dato bíblico, muchos pasajes donde nos hablan de esa purificación, de ese perdón en la vida. Así que la iglesia, creyendo especialmente en la resurrección, ofrece oraciones, ofrece la Santa Misa, ofrece sacrificios para ayudar a esos hermanos que están purificándose, para pedir por el perdón de sus pecados y también para aminorar las
la paga o la deuda o la purificación que tienen que ir haciendo. Hay que advertir también en esa relación con la oración de los fieles difuntos, puede desviarse cierta devoción. Cuando se piensa, por ejemplo, en el sentido mágico de las indulgencias. Recordemos que la fe nos lleva a la relación de alianza con Dios, una relación que debe concretizarse o concretarse en la vida, en la construcción de ese reino, de ese mundo que quiere Dios, en esa santidad cultural que hemos dicho. Y los testigos que son testigos, son propiamente los santos, testigos de esa vida divina, nos ayudan en ese caminar. Pero cuando la iglesia nos habla de la posibilidad de ganar indulgencias para nosotros, para ayudar a los familiares, a veces puede entenderse en un sentido mágico. ¿De qué o cómo? Que la iglesia, por ejemplo, nos ofrece, tienes la posibilidad de ofrecer una indulgencia. ¿Qué quiere decir? O más bien, ofrecer alguna oración y ganar alguna indulgencia. Lo que la iglesia pide normalmente es visitar algún santuario o algún día específico que haya alguna celebración litúrgica o algún día específico de algún santo. Por ejemplo, ahora, dedicado a los fieles difuntos, también un momento oportuno. La persona para ganar una indulgencia tiene que estar confesada, es decir, estar en gracia de Dios, tener la posibilidad de comulgar, participar en la misa y comulgar y ofrecer esa Eucaristía, esa comunión por la intención de la indulgencia, ya sea por sí misma o sea por otra persona. ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña que nos da la indulgencia? Nos concede la disminución de las penas adquiridas por el pecado. El pecado que nosotros hacemos trae una consecuencia. Y ciertamente el arrepentimiento nos puede dar el perdón, la gracia de Dios, la reconciliación, el sacramento de la confesión, nos da el perdón de la falta, pero queda la pena que hay que pagar, que hay que cubrir. Entonces, esa pena o esa paga, pues se salda mediante algún sacrificio, mediante alguna oración, mediante la humildad, por ejemplo, para acercarse a pedir perdón, para resarcir aquel daño que hice. Si le quité algún bien a una persona, tengo que restituirlo. O sea, tiene que haber algo para saldar y eso es la pena. Y entonces la indulgencia nos da esa gracia de que se quite o se reduzca esa pena que hay que pagar. ¿A qué se debe esto? Pues la gracia de Cristo obtenida en la cruz, su sacrificio, su entrega, su donación, su amor, los sacrificios y las oraciones de María, de los santos, de todos los mártires, todas las personas que han sufrido inocentemente, todas esas gracias obtenidas por ese misterio de sacrificio, de donación, de oración, se unen a las gracias obtenidas por Cristo. Y hagan de cuenta que es como un banco de gracias que están
unidas, acumuladas en Cristo por la iglesia o a través de la iglesia y que nos pueden llegar a nosotros en momentos de necesidad, cuando tenemos necesidad de una gracia, de una ayuda. Entonces, en las indulgencias, la iglesia nos enseña, pueden ir adquiriendo algunas de estas ayudas para que se aminore el sufrimiento, para que se salde más pronto esa deuda. La indulgencia puede ser parcial, se disminuye un poco la pena que hay que pagar, o puede ser total, que se disminuye la pena total que había que pagar por esto, porque, digamos, ya ha sido saldada por Cristo, por los santos y por el sacrificio que estamos ofreciendo ahora, o la persona que está ofreciendo ese sacrificio para alcanzar la indulgencia. Hasta ahí puede entenderse el sentido de la indulgencia, pero muchas personas la han entendido incorrectamente o han desviado su sentido. Cuando se piensa que, compra una indulgencia, da tanto dinero a la iglesia, así se decía o se acusaba a la iglesia, y entonces vas a lograr que un difunto tuyo salga del purgatorio y entre inmediatamente al cielo. Y así como que lo sacas y lo metes allá, como un sentido mágico. Y muchos se llegan a burlar de la iglesia como que no es adecuado. Y ciertamente, así como se plantea, no sucede así, no es así. No hay que pensar las indulgencias en ese sentido mágico. ¿Por qué? Primero, la indulgencia no omite la responsabilidad de la persona. La persona, cada quien tiene un juicio con Dios y su vida y todo tiene que enfrentarse con Dios. Y entonces Dios juzga a cada persona según sus obras, según su fe, según todo eso, según su misericordia también y todo. Entonces, la persona es responsable de sí misma. Si alguien quiere ofrecer una indulgencia por una persona que a lo mejor no alcanzó la misericordia, pues no le ayudaría, no le serviría. Porque la persona primero responde con su responsabilidad ante Dios, su sí o su no. No es para meter almas al cielo a fuerzas o para que ahí se queden las que están olvidando. No, es para ayudar en ese momento de pena. Aquí en la vida lo hacemos. Una persona que está enferma, ella está llevando el padecimiento y sufre, y ella está pagando esa pena o el dolor, lo que sea, ella lo está sufriendo. Pero si otra persona se acerca, le puede curar la herida, le puede dar un calmante, le puede ungir, puede suavizar el dolor con alguna fragancia, puede decirle algunas palabras, no le está quitando la pena o no le está quitando el dolor, le está disminuyendo y está ayudándole su cercanía, su compasión. Así es también en la gracia, en la vida espiritual. A las personas que están pagando una pena o purificándose para poder entrar en la gracia, las indulgencias, el dolor que yo ofrezco, la incomprensión de alguien, lo que sea, una oración, es para ayudar a aquel que está purificándose, para suavizar un poco más, para colaborar. Este es el sentido propiamente de la comunión eclesial, del poder ayudarnos mutuamente. Y esto es lo que nosotros celebramos cuando en la iglesia se nos recuerda ofrecer alguna indulgencia o alcanzar alguna indulgencia para ayudar a nuestros hermanos
en el purgatorio o en el momento de la purificación. La iglesia es comunión, comunión aquí en la tierra, pero también comunión espiritual. Y así como el Señor nos pide compasión aquí para acercarnos a los que sufren, ayudarlos a aliviar el dolor, así mediante las indulgencias y mediante las oraciones y mediante nuestros sacrificios ofrecidos por los fieles difuntos, también estamos colaborando para disminuir la pena de su purificación. El segundo libro de los Macabeos llega a decir, Judas, uno de los principales ahí, que se mandó a hacer un sacrificio para orar por los que habían fallecido en la batalla y que les fueran perdonados sus pecados. Y dice el escritor, si no se creyera en la resurrección, orar por los difuntos sería vano y además hasta ridículo. Pero cuando creemos en la resurrección y en la comunión de la iglesia, es una obra santa, es una obra buena. Por eso, queridos hermanos, hoy oremos por nuestros fieles difuntos, no nos olvidemos de ofrecer la Santa Misa por ellos y de estar constantemente ofreciendo las oraciones. Cada quien, ellos responden al Señor personalmente, pero nosotros les ayudamos con nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.